en las profundidades de un valle que los mapas modernos habían decidido omitir, como si la cartografía misma sintiera una veneración supersticiosa por sus contornos, existía una comunidad que no vivía bajo las leyes de la física, sino dentro de ellas. No se trataba de un pueblo de científicos, sino de custodios. Allí, la gravedad no era una simple fuerza, sino un latido lento y profundo que variaba con las fases de la luna, haciendo que los pasos fueran livianos en cuarto creciente y pesados como plomo en luna llena. La fricción era una cualidad que podía afinarse, como la cuerda de un violín, con aceites especiales y cánticos susurrados que los ancianos enseñaban al amanecer. Y la tercera ley de Newton, aquel principio de acción y reacción, era el eje central alrededor del cual giraba cada ritual, cada regla de conducta, cada suspiro de la vida cotidiana. La llamaban el compromiso, y su entendimiento era la línea divisoria entre la armonía y el caos. Los adultos, hombres y mujeres de manos callosas y miradas que parecían medir constantemente fuerzas invisibles, se movían con una precisión económica, calculando cada gesto para que su consecuencia fuera exacta, predecible, segura. Un empujón dado a una puerta era exactamente necesario para abrirla. Sin que chirriara, un objeto pasaba de mano en mano en una transferencia de energía tan perfecta que nunca se caía. Era una danza de absoluto control, un ballet silencioso que mantenía el mundo en su sitio. Y en medio de esta coreografía de quietud, crecía Leo. Leo era una grieta en ese muro de certeza. A sus 11 años, su mente no era un receptáculo para dogmas, sino un campo abierto donde las preguntas brotaban como hierba salvaje después de la lluvia. Mientras los otros niños aprendían, a fuerza de repetición y suave admonición, que cada fuerza ejercida sobre un cuerpo genera una fuerza igual y opuesta, Leo se quedaba mirando sus propias manos, abriéndolas y cerrándolas, preguntándose no el qué, sino el por qué. ¿Por qué igual? ¿Quién había decretado esa simetría? Y si, en el instante preciso, en el punto exacto de contacto, uno pudiera susurrarle a la realidad y convencerla de cambiar las reglas, ¿solo un poco? Su curiosidad era un imán que atraía problemas menores, herramientas que, por su toque impaciente, rodaban más lejos de lo esperado, puertas que, al cerrarlas con un ímpetu extra, se abrían de nuevo con un golpe seco. Era, para los adultos, un niño con la mano torcida, alguien que no afinaba bien con la sinfonía del equilibrio. Pero para el señor Aldous, el anciano bibliotecario cuyo cuerpo parecía hecho del mismo pergamino y polvo que los tomos que custodiaba, Leo era algo más. Un espejo de su propia juventud, una llama que aún no había aprendido a temerle la oscuridad que podía iluminar. La biblioteca no era un edificio, era un organismo. Sus estantes de roca negra absorbían la luz, y el aire siempre olía a tiempo detenido y a humedad antigua. Allí, entre códices que describían los hábitos de la fricción en superficies inclinadas y bestiarios de criaturas teóricas como el éter no newtoniano, Leo pasaba sus tardes. Fue en una de esas tardes, cuando la luz del sol se colaba como un ladrón perezoso por la claraboya más alta, iluminando una mota de polvo que danzaba en un rayo, que su mirada fue capturada no por un título, sino por un vacío. Entre el pesado tratado de dinámica celeste de Laplace y los principios matemáticos de Newton, una copia anotada que, según se decía, tenía márgenes escritos por el propio autor en una visita legendaria. Había un hueco que no era ausencia, sino expectativa. Con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, Leo, impulsado por un instinto más profundo que la razón, trepó por la escalera de mano que crujía bajo su peso. No buscó el libro. Metió la mano en la sombra detrás de los volúmenes, y sus dedos encontraron no el filo de papel, sino la curva fría y perfectamente lisa de una esfera. Al sacarla, el rayo de sol la atravesó y se descompuso en un espectro que bailó por las paredes de libros, iluminando títulos olvidados con colores que no tenían nombre. La esfera era del tamaño de una naranja, pero su peso era ambiguo. A veces parecía liviana como una burbuja de jabón, otras densa como un agujero negro en miniatura. Su material era un enigma. Parecía cristal, pero cuando lo miraba de reojo, tenía el fulgor metálico del bronce. Se parpadeaba, se tornaba oscura como el ónice. Y en su superficie, como constelaciones atrapadas, flotaban y giraban lentamente símbolos geométricos que se recombinaban en patrones que hipnotizaban. Era hermosa, era terrible, era la pregunta hecha objeto. El señor Aldous apareció sin hacer ruido, como si hubiera sido materializado por la propia presencia del artefacto. Su rostro, normalmente una red de arrugas amables, se había convertido en un mapa de puro terror. Leo, dijo, y esa sola palabra cargaba el peso de siglos de advertencias. Deja eso. Ahora.
Pero era demasiado tarde. Leo ya la había tocado. No con la piel, no aún, pero con su voluntad, con su curiosidad desbordante, había establecido una conexión. Es el núcleo de Ineria, susurró Aldous, acercándose con pasos temblorosos. No es una metáfora, niño. No es un juguete pedagógico. Es la semilla, el primer principio del que brotó la tercera ley. Es la ley en estado puro, antes de que el universo la desplegara y la fijara. Tocarla es intentar reescribir la gramática de la realidad con un borrón en la mano. Es tocar lo que no se entiende. Y lo que no se entiende, toca de vuelta, con una fuerza que no puedes predecir. La advertencia, en lugar de aplacarlo, encendió en Leo una chispa de puro desafío. ¿Reescribir la gramática? ¿Cambiar las reglas? Eso era exactamente lo que su mente anhelaba. Sin mediar palabra, con la esfera apretada contra su pecho como si fuera un corazón de repuesto, salió corriendo de la biblioteca, dejando al anciano tendiendo una mano inútil hacia la sombra que dejaba atrás. Su destino era el viejo molino de viento en la colina, un lugar de silencio y ruinas, el escenario perfecto para un acto de creación o de destrucción. El molino era un esqueleto de madera y piedra contra el cielo crepuscular. Sus aspas, rotas desde hacía décadas, colgaban como brazos descoyuntados. Dentro, el olor a polvo seco y madera podrida era tan denso que casi se podía palpar. En el centro de lo que fue la sala de molienda, donde la luz morada del atardecer se filtraba por las tablas desprendidas, Leo se arrodilló. Puso la esfera en el suelo de tierra batida. Ella se posó, no cayó. Y entonces comenzó a brillar con una luz interna, pulsante, sincronizada de manera inquietante con el propio pulso de Leo. Los símbolos en su superficie giraban más rápido, trazando arcos de energía fosforescente en el aire enrarecido. El miedo, un animal frío y retorcido, se enroscó en el estómago de Leo. Pero por encima del miedo estaba esa pregunta, esa maldita y hermosa pregunta. ¿Y sí? Con una mano que temblaba levemente, no de frío, sino de la trascendencia del momento, extendió el índice. No apuntó a cualquier parte. Su mirada, aguzada por horas de observación hipnótica, se fijó en el símbolo central, un triángulo equilátero encerrado en un círculo perfecto, que en ese instante parecía ser el eje de toda la rotación. Respiró hondo, conteniendo el aire cargado de polvo y posibilidades. Y tocó. El contacto no fue físico, no del modo en que la piel toca el metal. Fue como sumergir el dedo en un océano de conceptos puros. Sintió el flujo de incontables fuerzas, el empuje y el tirón de cada interacción en el universo, desde el choque de galaxias hasta el roce de dos moléculas de aire. Sintió la intención de la ley, mantener la balanza, preservar el orden. Y entonces, con la torpeza infinita de quien desconoce la naturaleza de lo que maneja, con la fuerza bruta de su curiosidad desbocada, empujó. No empujó la esfera, empujó la idea. Intentó, sin saberlo, inclinar la balanza. Buscó, en el fondo de su ser, un resultado distinto. Quiso, por un microsegundo, que la reacción no fuera igual. El universo, en un radio de 10 kilómetros, hizo una pausa. Fue un silencio más profundo que la ausencia de sonido. Fue la suspensión de la causalidad. Los pájaros en el aire se congelaron, no en el espacio, sino en la cadena de eventos que los mantenía volando. El arroyo en la base de la colina dejó de murmurar, porque el concepto mismo de agua golpeando piedra quedó en duda. Luego vino el latido, un pum sordo, infrasonoro, que surgió de la esfera y se expandió como un anillo de presión invisible. No movió el polvo del suelo. Movió la textura de la realidad. La luz en el molino se distorsionó, alargando las sombras de manera grotesca. Y la ley se quebró. No con un estallido, sino con un gemido, un sonido metafísico que Leo sintió en los dientes, en el tuétano de los huesos. La primera víctima fue el propio Leo. Retrocedió, instintivamente, horrorizado por lo que había sentido. Su pie derecho se impulsó contra el suelo para alejarse de la esfera. La acción, un impulso nervioso, de poca fuerza. La reacción, el suelo de tierra y madera podrida desapareció bajo su pie. No cedió, no se hundió gradualmente. Simplemente dejó de ofrecer resistencia, como si las fuerzas de cohesión entre sus partículas hubieran sido anuladas. Su pie se hundió hasta la rodilla en lo que ahora era un área movediza conceptual, y al intentar sacarlo, la fuerza que aplicó se tradujo en que la pierna opuesta se enterró aún más. Estaba atrapado, no por la materia, sino por la perversión de la ley que él había iniciado. La esfera,
Al ser perturbada por la onda de ruptura, rodó lentamente y golpeó contra la base de piedra de un mecanismo de engranajes oxidado. Era un golpe suave, el que daría una pelota de goma. La piedra, un bloque de granito de 50 kilos, no se movió un milímetro. En cambio, el pequeño golpe se almacenó, se amplificó en una cámara de resonancia invisible y se liberó como un latigazo. La esfera salió rebotada no con su velocidad original, sino multiplicada por un factor que parecía aleatorio, estrellándose contra una viga de madera a 20 metros de distancia con un crujido seco. La viga no se rompió, se pulverizó en una nube de astillas finas como talco. Abajo, en el pueblo, la pesadilla se manifestó en capítulos de absurdo doméstico. La panadera, la señora Lara, terminaba su jornada. Con un suspiro de cansancio, dio su habitual y suave empujón al carrito de metal para guardarlo bajo el alero. Su mano aplicó, quizás, un newton de fuerza. El carrito, en vez de rodar un metro y detenerse, aceleró. No gradualmente, sino de 0 a una velocidad que era un borrón plateado. En un instante, atravesó la puerta de madera de su horno como un proyectil de artillería, la redujo a astillas, y continuó su camino imparable cruzando la plaza, derribando el brocal del pozo, que salió despedido hacia arriba como si lo hubiera golpeado un gigante, y acabando incrustado, chirriante y humeante, en la fachada de la herrería. El sonido fue un crujido prolongado y un golpe final que resonó en los huesos de todos. La señora Lara se quedó mirando su mano, intacta, luego el camino de destrucción, y su mente se negó a procesarlo. Fue el primer acto de un teatro de sinsentido. En la herrería, el robusto Gregor acababa de dar forma a una herradura. Con la satisfacción del trabajo bien hecho, levantó su martillo de 10 kilos y lo dejó caer sobre el yunque para aplanar un último detalle. El martillo descendió con la fuerza de la gravedad y su poderoso brazo. Al contactar con el hierro del yunque, en lugar del clan metálico y el rebote característico, hubo un sonido apagado, como un golpe en un montón de arena. El martillo se detuvo por completo, pegado al yunque como si se hubieran fusionado. Toda la energía cinética, toda la fuerza del golpe, simplemente desapareció de la herramienta. Pero no se disipó. Se transfirió, íntegra y perversamente, al yunque. El enorme bloque de hierro, que no se había movido de su sitio en 3 generaciones, saltó verticalmente como si lo hubiera pateado un titán, se elevó 1,5 metros en el aire, y cayó de lado con un estruendo que hizo saltar las tejas del tejado. Gregor se quedó con el martillo pegado a un yunque que ya no estaba, el brazo extendido en una pose ridícula, su cerebro luchando por entender por qué la herramienta liviana se había vuelto pesada y la pesada se había vuelto liviana. Una niña, Alma, jugaba en la calle con una piedra redonda. La pateó con la punta del pie, un gesto juguetón. La acción fue mínima. La reacción fue que la piedra salió disparada como una bala de cañón, trazando un silbido agudo en el aire y desapareciendo sobre los tejados. Alma, por su parte, gritó de dolor. Su pie no había rebotado. Sentía como si lo hubiera pateado no a una piedra, sino a una montaña anclada en el centro de la tierra. Un dolor sordo y profundo se irradió por su tobillo, y tuvo la sensación, completamente ilógica, de que su pie pesaba ahora 1 tonelada. Se desplomó, llorando más por la confusión que por el dolor. Así comenzó. Puertas que al ser tocadas salían volando de sus goznes. Vasos que al ser empujados sobre una mesa adquirían una velocidad constante e imparable hasta caer por el otro lado. 2 amigos que se dieron un apretón de manos y quedaron instantáneamente pegados, incapaces de separar sus palmas, como si una fuerza descomunal las hubiera soldado, mientras el resto de sus cuerpos podía moverse con libertad, creando un grotesco baile de siameses aterrados. El pueblo se transformó en un laboratorio de física de mente, donde la más básica de las certezas, que por cada fuerza hay una respuesta, se había corrompido. La respuesta ya no era igual. Era una burla, una exageración, una negación. A veces era menor, absorbiendo el movimiento hasta la parálisis. Otras era mayor, liberando violencia acumulada de alguna interacción pasada y olvidada. El caos no era aleatorio. Tenía una lógica retorcida, una matemática perversa que nadie podía descifrar. Y en el ojo de este huracán de fuerzas desbocadas, atrapado en un suelo que ya no obedecía, Leo contemplaba la esfera que ahora reposaba tranquila, su luz palpitante como la sonrisa burlona de un dios loco. Había tocado lo que no entendía. Y el universo, en respuesta, había empezado a tocarlos a todos de una manera que jamás podrían haber comprendido. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado, pero no trajo consuelo. Trajo una quietud cargada de tensión, rota solo por sonidos esporádicos e inexplicables.
un grujido lejano como de madera que se parte bajo una presión invisible, el sonido metálico de algo cayendo, en lugar de un golpe, un silencio anormal o un estampido desproporcionado como si hubiera caído desde las alturas. Los habitantes, tras el shock inicial, habían retrocedido a sus hogares, cerrando puertas que ahora no ofrecían seguridad alguna, pues un roce accidental contra ellas podía convertirlas en proyectiles. La negación fue el primer refugio de la mente colectiva. Era un mecanismo de defensa más fuerte que cualquier puerta blindada. Reunidos en pequeños grupos a la luz de las velas, porque la electricidad se había vuelto errática, las bombillas estallaban si se encendían o permanecían tenuemente iluminadas por días tras apagarlas, tejieron explicaciones. Una tormenta geomagnética sin precedentes, propuso el farmacéutico, el señor Darrow, mientras intentaba en vano ordenar sus frascos. Uno, al rozar levemente otro, simplemente lo atravesó como un fantasma, quedando ambos fundidos en una masa de vidrio y líquidos mezclados, sin romperse. Ha alterado las cargas de todo. Es temporal. Su voz sonaba hueca, incluso para sus propios oídos. La tierra está viva y hoy tiene cólicos, murmuró una anciana tejiendo junto a la chimenea. Su aguja de tejer, al chocar suavemente con la otra, hizo que ésta saliera disparada de sus dedos y se clavara en el techo de vigas con un tung sordo. Ella la miró, luego miró sus manos vacías, y siguió tejiendo con la aguja que le quedaba como si nada hubiera pasado. La negación era un escudo de papel, pero era lo único que tenían. En la biblioteca, el señor Aldous era un hombre roto. No físicamente, sino en su fe más profunda. Había visto la esfera en las manos de Leo, había visto la luz de la comprensión peligrosa en sus ojos. Recorría los estantes a tientas, buscando no un libro de respuestas, sino uno de advertencias que hubiera leído demasiado tarde. Sus movimientos, normalmente pausados y precisos, eran espasmódicos. Al intentar sacar un pesado volumen de crónicas antiguas, tiró de él con su fuerza habitual. El libro no se deslizó hacia afuera. Se quedó inmóvil, como si el estante se lo tragara. Pero la fuerza de Aldous tuvo que ir a alguna parte. La reacción se manifestó en el estante entero. La pesada estructura de roca y madera se inclinó hacia adelante con un gemido y se desplomó sobre la mesa central con un estruendo atronador, levantando una nube de polvo centenario que hizo toser al anciano. Entre los escombros, una página suelta flotaba en el aire, inmóvil, desafiando la gravedad. Aldous la miró, y en sus ojos ya no había negación, sino un puro y cristalino horror. El equilibrio no se había roto. Había sido envenenado. Y el veneno tenía nombre: curiosidad imprudente. Mientras, en la colina, Leo luchaba no contra el suelo, sino contra el principio que lo atrapaba. Había dejado de forcejear. La fuerza que aplicaba para intentar liberar una pierna solo hacía que la otra se hundiera más, o que sus brazos, al apoyarse, se incrustaran en la tierra que se comportaba como un sólido para unos esfuerzos y como un líquido para otros. El frío de la noche calaba sus huesos, pero un fuego mayor ardía dentro de su cráneo, el fuego de la observación. El terror inicial estaba dando paso a una fascinación aterrada. Veía como una polilla, atraída por el tenue brillo de la esfera, se posó en su superficie. Al aletear para marcharse, sus débiles patas ejercieron una fuerza minúscula. La reacción fue que la polilla fue lanzada hacia atrás como si la hubiera golpeado un vendaval, estrellándose contra la pared y quedando pegada allí, sus alas vibrando a una frecuencia invisible. No estaba muerta. Estaba anclada. La esfera no mataba, distorsionaba, y en esa distorsión, Leo empezaba a vislumbrar patrones. La reacción exagerada ocurría cuando la acción era repentina, nerviosa. La reacción absorbente, paralizante, parecía responder a acciones decididas, fuertes. Era como si la ley, herida, estuviera interpretando la intención detrás de la fuerza, y respondiendo de manera contraria o exagerada, casi como un animal que responde al miedo con ataque o al ataque con retirada. No era aleatorio, era dialógico, una conversación envenenada entre la voluntad y la realidad. Esta comprensión, embrionaria y terrible, le dio un objetivo. Si había logrado torcer la ley con un toque ignorante, tal vez, solo tal vez, podría enderezarla con un toque. ¿Consciente? ¿Comprensivo? No lo sabía, pero era la única idea que le impedía hundirse en la desesperación. Observó la esfera. Los símbolos seguían girando, pero más lentamente. El triángulo dentro del círculo, el que había tocado, ahora parpadeaba con un ritmo irregular. Era una herida abierta en la lógica del mundo. Y él tenía que ser el cirujano, aunque no supiera usar el bisturí.
El amanecer del segundo día no trajo claridad, sino una confirmación gélida y dorada de la pesadilla. Los rayos del sol iluminaron un paisaje de absurdos congelados. El carro de heno incrustado en la taberna parecía una escultura modernista grotesca. Herramientas y utensilios domésticos colgaban de árboles, paredes y alambres como frutos metálicos de un árbol envenenado. Huellas en el barro mostraban donde alguien había intentado caminar y, al pisar, había creado un cráter pequeño pero profundo. La gente comenzó a asomarse, moviéndose con la exagerada lentitud de los sonámbulos, midiendo cada gesto. Hablaban en murmullos, como si el sonido de sus voces pudiera generar una reacción en el aire. La negación colectiva se estaba agrietando, y por esas grietas asomaba el miedo puro, un miedo a la realidad misma. Ya no era el miedo a un fenómeno externo, sino el miedo a uno mismo, a la propia capacidad de interactuar con el mundo. Un apretón de mano podía ser un acto de agresión. Un abrazo, una trampa. Una caricia, un golpe. Fue en este clima de paranoia incipiente que el Consejo de Ancianos, los 5 hombres y 2 mujeres más versados en las tradiciones del equilibrio, se reunió en la casa consistorial. El edificio, una estructura de piedra sólida, no era un refugio. Con cada persona que entraba, la puerta de roble se balanceaba como si fuera de cartón, y el suelo bajo sus pies cedía levemente, creando la sensación de estar en la cubierta de un barco en mares desconocidos. El señor Aldous, convocado a regañadientes, fue el último en llegar. Parecía haber envejecido 20 años en una noche. Se apoyaba en un bastón que, irónicamente, parecía tener voluntad propia, a veces ofreciendo apoyo firme, otras cediendo como si fuera de gelatina. No esperó a que le preguntaran. Con una voz que era el crujido del pergamino al quemarse, narró lo sucedido. Habló de la esfera, del núcleo, no como una leyenda, sino como una reliquia peligrosa que los fundadores del pueblo habían ocultado no para preservarla, sino para contenerla. Habló de Leo, no con acusación, sino con una pena infinita. El niño no es malvado, dijo, mirando las caras cerradas de los consejeros. Es curioso. Y la curiosidad, ante lo absoluto, es un arma sin retroceso. Tocó la ley. Introdujo una variable humana en una ecuación divina. La ha corrompido. No la ha destruido, la ha hecho vengativa. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque inmóvil. El silencio que siguió fue tan denso que el leve crujido de la mesa al apoyar alguien una mano sonó como un trueno. —¿Estás diciendo? —preguntó la consejera Elara, la panadera, con una voz ronca por la falta de sueño y la confusión, que un niño, por tocar una piedra bonita, ha hecho que mi carrito, que todo esto... No pudo terminar. La idea era demasiado grande, demasiado humillante. Preferían pensar en un castigo divino, en un fenómeno natural, en cualquier cosa que no fuera la responsabilidad de uno de los suyos. Pero las evidencias y la lógica retorcida de los eventos apuntaban a un epicentro, a una fuente. Y esa fuente estaba en la colina. «Debemos ir por él», dijo Gregor, el herrero, su voz un rumor grave. Pero no había ira en ella. Había temor. Ir a la colina significaba moverse, interactuar con un entorno cuyas reglas estaban rotas. Significaba riesgo. Y por la esfera, añadió Aldous, debe ser recontenida. Tal vez si la separamos de él, si la volvemos a su lugar, el efecto cese. Era una esperanza débil, pero era la única que tenían. Se formó una partida, no de héroes, sino de hombres aterrorizados que se veían forzados a actuar. Gregor, el más fuerte, Darrow, el farmacéutico, por si había heridas, y 2 hombres más jóvenes, de nervios supuestamente más estables. Se equiparon no con armas, sino con precauciones. Se ataron cuerdas a la cintura, no para escalar, sino para asegurarse unos a otros en caso de que el suelo decidiera no sostenerlos. Caminarían lento, midiendo cada paso. No tocarían nada innecesariamente. Mientras la partida comenzaba su lenta y penosa ascensión por la ladera, cada paso una pequeña apuesta a la ruleta física. Leo, desde su prisión de tierra, los vio acercarse. No sintió alivio. Sintió una nueva capa de pavor. No eran salvadores. Eran la consecuencia, la reacción humana a su acción temeraria. Vio sus movimientos cautelosos, las cuerdas, las caras pálidas a la luz de la mañana. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que si ellos llegaban, si tocaban la esfera con el mismo miedo y la misma incomprensión que él había tenido, solo empeorarían las cosas. Tenía que hacer algo. Tenía que intentar su idea, su desesperado experimento, antes de que llegaran. Su mirada se clavó de nuevo en la esfera. El triángulo herido seguía parpadeando.
Era una oportunidad, un punto débil. Tal vez no se trataba de empujar o de corregir. Tal vez se trataba de comprender, de sentir la ley no como un enemigo herido, sino como una ecuación que necesitaba rebalancearse. Respiró profundamente, tratando de calmar el martilleo de su corazón. Ignoró el frío, el hambre, la fatiga. Centró toda su atención en la esfera, en ese símbolo parpadeante, y comenzó, en su mente, no a pedir perdón, sino a tratar de entender, a visualizar la balanza, a recordar la sensación del flujo de fuerzas que había sentido al tocarla. Había roto la simetría. Tenía que restaurarla. Pero, ¿cómo? El ascenso de los hombres fue una odisea de microdesastres. Un resbalón leve de Darrow al pisar una piedra suelta no lo hizo caer. En cambio, la piedra salió despedida hacia arriba como un cohete, desapareciendo en el cielo. La cuerda que los unía, al tensarse levemente, en un momento dado se volvió rígida como una barra de acero, imposible de doblar, y al instante siguiente, flácida como un espagueti cocido. Avanzaban a un ritmo agonizantemente lento, su determinación erosionada por el constante recordatorio de que el mundo ya no funcionaba. Mientras tanto, Leo había cerrado los ojos. No podía moverse, pero podía pensar, podía recordar. Recordó las lecciones del señor Aldous, no las admoniciones, sino las explicaciones bellas y complejas. La tercera ley, Leo, no es solo sobre fuerzas, le había dicho una vez mientras observaban el péndulo de Foucault de la biblioteca. Es sobre respeto. Es la manera que tiene el universo de decir que nada existe en el vacío, que cada gesto tiene un eco, que estás inevitablemente conectado con todo lo que tocas. Es la ley de la conexión y de la responsabilidad. Responsabilidad. La palabra resonó en su mente como un gong. Él no había sido responsable. Había sido un ladrón de certezas. Había tomado la ley sin pedir permiso, sin entender su lenguaje. Ahora, la ley, distorsionada, le estaba mostrando el precio de esa desconexión. Un mundo donde las conexiones eran grotescas, donde los ecos eran distorsiones monstruosas. No había que forzar una corrección. Había que reconectar, de una manera correcta. Abrió los ojos. La esfera estaba allí. El símbolo parpadeaba. Su brazo derecho, aunque pesado, no estaba tan atrapado como sus piernas. Con una lentitud extrema, con una concentración que hacía que el sudor le resbalara por la sien a pesar del frío, comenzó a arrastrar su mano por el suelo. No era un movimiento de fuerza. Era un movimiento de intención pura. Quería tocar la esfera de nuevo, pero no para empujar, para sentir, para escuchar. La tierra bajo su mano se comportó de manera extraña. No cedió ni se opuso. Simplemente permitió el arrastre, como si reconociera la diferencia en la calidad del movimiento. No era un impulso, era una petición. Centímetro a centímetro, su mano se acercó. Los hombres de la partida estaban a solo 100 metros ahora, detenidos porque uno de los jóvenes había tocado un arbusto para apoyarse, y éste se había contraído violentamente, enredándole el brazo con ramas que ahora tenían la resistencia del acero. Estaban forcejeando, susurrando entrecortadamente. Leo no los oía. Todo su universo se había reducido al espacio entre su dedo índice y la superficie fría de la esfera. Recordó la sensación del primer contacto. El océano de fuerzas. Esta vez, no se sumergiría como un invasor. Se sumergiría como un estudiante arrepentido. Su dedo tocó el borde de la esfera, evitando deliberadamente el símbolo herido. La oleada de sensaciones fue inmediata, pero diferente. No fue un torrente caótico. Fue un murmullo confuso, un galimatías de fuerzas desincronizadas. Sintió el eco de cada interacción anómala en el pueblo. El carrito de la señora Elara como un gemido metálico en la red, el yunque de Gregor como un pulso pesado desorientado, el dolor confuso de la niña Alma como un latido agudo. La ley estaba herida, y su dolor se manifestaba en estas distorsiones. Leo no intentó arreglarlo. Simplemente lo sintió. Dejó que el dolor de la ley, su confusión, fluyera a través de él. Y en medio de ese caos, trató de encontrar el patrón original, la simetría perfecta que había sido. Lo visualizó. Una balanza perfecta. Un péndulo oscilando eternamente en el vacío. Una mano empujando una pared, y la pared empujando de vuelta con exactamente la misma fuerza. Un equilibrio estático y hermoso. Entonces, muy suavemente, con su mente, con la intención más pura que había logrado generar en su vida, ofreció esa imagen a la esfera. No fue un comando. Fue una súplica. Un recordatorio.
Así es como debe ser, pensó, con cada fibra de su ser. Así eres. Así éramos. La esfera vibró. El parpadeo del símbolo herido se aceleró, luego se ralentizó. Los otros símbolos en su superficie detuvieron su danza caótica y comenzaron a reorganizarse, buscando su alineación original. Una calidez, no física, sino conceptual, comenzó a emanar del objeto. Pero el proceso no era gratis. Leo lo sintió de inmediato. Era como si estuviera sosteniendo el extremo de una cuerda gigante que estaba siendo tensada desde el otro lado del universo. Un dolor agudo, no en sus músculos, sino en su misma noción de ser, le atravesó. Comprendió, en un instante de pura claridad, el precio. Restaurar el equilibrio no significaba borrar lo sucedido. Significaba absorber la asimetría. La ley no podía simplemente olvidar la distorsión. La energía del caos, la fuerza de todas esas reacciones desproporcionadas, tenía que ir a algún lado. Y al ofrecerse como puente, como el que había iniciado el desastre, la corriente de corrección estaba pasando a través de él. Era la reacción final, la verdadera y última reacción a su acción inicial. Una reacción igual y opuesta, concentrada no en su cuerpo, sino en su existencia. Gritó, un grito silencioso, interno, que no perturbó el aire. Vio visiones. El carrito de metal retrocediendo en el tiempo, desincrustándose de la herrería, recorriendo en reversa su camino destructivo. El yunque saltando de nuevo en el aire para aterrizar suavemente en su sitio. La piedra de la niña Alma regresando desde el cielo para posarse a sus pies. Cada corrección era un latigazo de pura causalidad invertida que resonaba en su alma. Sintió que se desgarraba, no físicamente, sino en algún plano más fundamental. Estaba pagando la deuda. Con su comprensión, con su sufrimiento, con un pedazo de su inocencia, quizás para siempre. Los hombres de la partida, que acababan de liberar al joven del arbusto, vieron una luz. No provenía del sol, provenía del molino. Una luz blanca, pura, no cegadora, pero intensa, que bañó la colina por un instante. No hubo sonido, solo una sensación, como un gran suspiro de alivio del mundo mismo. La tensión en el aire, esa cualidad opresiva y listada que habían sentido desde el día anterior, se desvaneció. El viento volvió a soplar, llevando el sonido normal del arroyo. Un pájaro trinó, y el trino no se distorsionó ni se multiplicó. Fue solo un trino. Gregor, sin pensarlo, dio un paso firme hacia adelante. El suelo respondió con la firmeza esperada. Dio otro. Lo mismo. Miró a sus compañeros. Darrow se atrevió a golpear suavemente el mango de su hacha contra su palma. El sonido fue el normal, y la sensación de impacto, la habitual. Un sollozo de alivio, mezcla de risa y llanto, escapó de sus labios. Corrieron, ya sin precauciones, los últimos metros hasta el molino. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento, pero no por la destrucción, sino por su ausencia. No había rastro del caos que esperaban. El molino estaba exactamente como siempre había estado, ruinoso, polvoriento, tranquilo. En el centro yacía Leo. Estaba inconsciente, pálido como la cera, con finas marcas de sudor seco en su frente. Sus ropas estaban sucias, pero intactas. No había un solo rasguño en su cuerpo. A su lado, reposando sobre un paño de musgo como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado, estaba la esfera. Pero ya no era la misma. Había perdido todo su brillo interno. Sus símbolos, antes dinámicos, estaban quietos, fijos en una configuración simple y estable. El triángulo dentro del círculo, ahora sólido, sin parpadear, rodeado de otros símbolos geométricos en un patrón radial perfectamente simétrico. Parecía lo que probablemente siempre debió ser, una herramienta de estudio, un modelo inerte. Toda la malevolencia, toda la energía distorsionada, había desaparecido. Gregor se acercó y, con una reverencia instintiva, recogió la esfera. Pesaba lo que un objeto de su tamaño y apariencia debía pesar. Era solo una esfera extraña. Luego, Darrow revisó a Leo. El niño respiraba con normalidad. Su pulso era fuerte pero lento. Parecía estar en un sueño profundo. ¿Qué ha pasado?, murmuró uno de los jóvenes. Nadie supo responder. Aldous, que llegó jadeando unos minutos después, se detuvo en el umbral. Sus ojos, sabios y cansados, recorrieron la escena. A Leo en el suelo, la esfera inerte en manos de Gregor, la paz del lugar. No necesitó explicaciones. Vio la paz, pero también vio el agotamiento profundo en el rostro del niño. Comprendió,
quizás más que nadie, el precio que se había pagado. Bajaron a Leo en una camilla improvisada. El regreso al pueblo fue un viaje surrealista en dirección contraria. Todo estaba normal, absurdamente normal. El carro de la señora Elara estaba, inexplicablemente, bajo el alero de su horno, un poco abollado, pero en su sitio. El yunque de Gregor estaba en su base, quizás un poco descentrado, pero allí. Las puertas voladoras estaban de nuevo en sus goznes. Era como si los últimos 2 días hubieran sido un sueño colectivo febril. Pero no lo eran. En la memoria de cada habitante, en el dolor residual de un tobillo, en el susto que aún brillaba en los ojos de los niños, en las marcas de herramientas en los árboles, quedaba la evidencia. La realidad había sido rasgada y luego zurcida. Y la costura, aunque invisible, se notaba. Leo despertó al cabo de 12 horas. No en su cama, sino en la habitación trasera de la biblioteca, custodiado por Aldous. Lo primero que hizo al abrir los ojos no fue preguntar dónde estaba. Miró sus propias manos, las abrió y las cerró. Luego, con una lentitud pensativa, empujó la manta que lo cubría. La manta se deslizó con suavidad, y su mano no encontró una resistencia extraña. Un sollozo, profundo y tembloroso, escapó de su garganta. No era de alegría. Era de un alivio tan inmenso que era pariente del dolor. Aldous se acercó y puso una mano en su hombro. «Lo arreglé», susurró Leo, su voz ronca por el desuso. «Creo que lo arreglé». «No lo arreglaste, Leo», dijo Aldous con suavidad. «Lo reequilibraste. Y pagaste el precio de la arrogancia con la moneda de la comprensión. Un precio muy alto». Leo asintió, lágrimas silenciosas surcando su rostro sucio. Sabía lo que el anciano decía. En su interior, algo había cambiado para siempre. Ya no veía las leyes como misterios a ser conquistados, sino como equilibrios delicados a ser respetados. Su curiosidad no había muerto, pero ahora estaba templada por una humildad nueva y profunda. Había tocado lo que no entendía, y el universo le había enseñado la lección más dura. Que entender no es dominar, es conectar. Y que toda conexión verdadera conlleva una responsabilidad, un eco, una reacción. Siempre, los días que siguieron fueron de una normalidad tensa. El pueblo no celebró. Hubo un silencio colectivo, un acuerdo tácito de no hablar del incidente en voz alta, como si nombrarlo pudiera convocarlo de nuevo. Pero en la intimidad de los hogares, en las miradas que se cruzaban en la plaza, el evento vivía. Lo llamaban los días del eco torcido, y se había convertido en una parábola de advertencia que se transmitiría de generación en generación. La esfera fue devuelta a su nicho en la biblioteca, no detrás de los libros, sino en una vitrina de cristal opaco en el centro de la sala principal, con una sola inscripción. «Conoce la ley. Respeta el equilibrio». Ya no era un secreto. Era un monumento a la fragilidad del orden. Leo se recuperó físicamente con rapidez, pero llevaba una sombra en sus ojos ámbar. Ya no corría desbocado. Sus movimientos eran más pausados, más considerados. Pasaba horas en la biblioteca, no hojeando libros al azar, sino estudiando con una concentración feroz. Aprendía las matemáticas del equilibrio, la poesía de las fuerzas. Pero siempre, al final del día, se sentaba un rato frente a la vitrina de la esfera, en silencio. No con nostalgia, sino con respeto. Era su penitencia y su recordatorio. El señor Aldous notó el cambio. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las pilas de libros, se acercó a él. «El conocimiento», dijo, sin preámbulos, «no es un arma, es una llave, y algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse del todo. ¿Has visto lo que hay detrás de una de ellas? ¿Has sentido el peso de sostenerla abierta?» Leo asintió. «No quiero volver a tocarla», dijo, y era verdad, pero quiero entender por qué no debo tocarla. Quiero entenderlo todo, para nunca, nunca volver a romper nada sin saber cómo recomponerlo. Aldous sonrió, una sonrisa triste y orgullosa a la vez. «Esa», dijo, «es la única lección que importa. Has pasado de querer tocar lo que no entiendes, a querer entender para tocar con cuidado. Es el viaje de toda una vida». Y le entregó un libro viejo, encuadernado en piel. No era un tratado de física. Era el diario del fundador del pueblo, el hombre que, según la leyenda, había traído el núcleo aquí para custodiarlo. En la primera página, una frase estaba subrayada con tinta ya descolorida. «La mayor fuerza del universo no es la que mueve montañas, sino la comprensión que nos impide tener que moverlas». La vida en el pueblo siguió. La danza del equilibrio se reanudó.
pero ahora con un matiz diferente. Ya no era una rutina ciega, era una elección consciente. Los adultos movían sus herramientas con el mismo cuidado, pero ahora explicaban el porqué a sus hijos. Leo, con el tiempo, se convirtió en una especie de puente. Los niños acudían a él con sus preguntas, y él, en lugar de dar respuestas fáciles, les contaba, con la voz baja de quien ha visto el abismo, la historia del niño que tocó la ley, no para asustarlos, sino para iluminarlos. Les hablaba de la belleza del equilibrio, del respeto que se le debe a las reglas que tejen la realidad y del precio terrible de la arrogancia. Se convirtió, irónicamente, en el mejor custodio del principio que una vez quebrantó. Años después, el pueblo seguía siendo el mismo, y sin embargo, no lo era. Los días del eco torcido se habían incorporado al mito fundacional, pero también a la ciencia práctica. Los físicos y filósofos de fuera que ocasionalmente visitaban la biblioteca, ahora famosa por su extraña reliquia, se maravillaban de la profunda comprensión intuitiva que hasta el más humilde granjero tenía de los principios de Newton. Era un entendimiento visceral, nacido no solo del estudio, sino de la experiencia traumática de su ausencia. Leo, ya un joven adulto, era el bibliotecario asistente de Aldous, quien se había vuelto demasiado frágil para manejar los tomos más pesados. Una tarde tranquila, un niño nuevo en el pueblo, un chico de ojos brillantes e inquietos llamado Mateo, se acercó a la vitrina. Señaló la esfera inerte. «¿Qué es eso?», preguntó, con esa chispa de curiosidad despreocupada que a Leo le resultó tan familiar y tan conmovedora. Leo no le dio la espalda a la vitrina. Se arrodilló para estar a la altura del niño. «Es una lección», dijo suavemente. «Una lección muy importante». «¿Puedo tocarla?», preguntó Mateo, extendiendo una mano. Por un instante, Leo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Vio el destello en los ojos del niño, el mismo que él había tenido. Vio la puerta entreabierta, la tentación. Podía decirle que no, asustarlo con historias. Pero recordó las palabras de Aldous y su propio viaje. Tomó la llave que colgaba de su cinturón, abrió con cuidado la vitrina, un acto que solo él y Aldous podían hacer, y, con una solemnidad que captó toda la atención de Mateo, sacó la esfera. No brilló, no vibró, era solo una esfera pesada y fría. «Puedes tocarla», dijo Leo, «pero primero déjame contarte una historia. La historia de un niño que, como tú, tenía muchas preguntas, y de lo que le sucedió cuando intentó encontrar una respuesta tocando algo sin antes entenderlo». Y mientras la tarde caía sobre la biblioteca, llenando el aire de motas de polvo dorado, Leo comenzó a narrar. No ocultó el miedo, ni el caos, ni el dolor. Habló de la belleza rota y de la difícil reconciliación. Mateo escuchó, boquiabierto, sus ojos pasando de la excitación a la confusión, al temor y, finalmente, a una expresión pensativa, respetuosa. Cuando Leo terminó, el niño ya no miraba la esfera con deseo de tocarla, sino con una curiosidad diferente, más profunda. «Entonces», dijo Mateo, con la seriedad solo Chive Child, «aprender cómo tocar con la mente primero». Leo sonrió, una sonrisa que tenía la paz de quien ha encontrado su lugar en el equilibrio de las cosas. «Exactamente», dijo, «la mente primero, siempre, para que, cuando finalmente toques, sea con respeto, y con la voluntad de cargar con el eco de ese toque». Devolvió la esfera a la vitrina y cerró la puerta de cristal. El clic del pestillo sonó no como el cierre de una prisión, sino como el sello de un pacto. Un pacto entre la curiosidad y la responsabilidad, entre el deseo de saber y la sabiduría de saber cuándo y cómo. Afuera, el viento soplaba suavemente, moviendo las aspas de un nuevo molino que habían construido en la colina, un molino cuyos engranajes giraban con una suavidad perfecta, cada fuerza encontrando su reacción exacta, en un eterno y hermoso compromiso con la ley. La historia del niño que tocó la ley de Newton no es, en el fondo, una historia sobre física. Es una parábola sobre los límites del conocimiento humano y la humildad que debe acompañar a la exploración. En un mundo que nos incita constantemente a tocar, a hackear, a desmontar lo que no comprendemos, ya sea una tecnología nueva, un ecosistema frágil o el corazón de otra persona, la lección de Leo resuena con una urgencia temporal. El pueblo del valle aprendió que el equilibrio no es estático, es dinámico. Se mantiene no por la obediencia ciega, sino por la comprensión activa y el respeto consciente. Leo cargó con la cicatriz de su error, pero esa cicatriz no lo limitó, lo guió. Se convirtió en un faro de advertencia y de sabiduría, recordándole a todos que detrás de cada «¿qué pasa si?» hay un
entonces esto que debemos estar preparados para afrontar. El núcleo de inercia, ahora inerte, sigue en su vitrina. Ya no es un objeto de poder, sino un símbolo. Un recordatorio de que las leyes fundamentales, ya sean físicas, éticas o emocionales, existen por una razón. Desafiarlas sin comprensión no es un acto de valentía, sino de temeridad, y restablecer el equilibrio, una vez roto, puede tener un costo que va más allá de lo físico. Toca la esencia misma de quien altera el orden. La verdadera fuerza, nos dice esta historia, no está en la capacidad de alterar las reglas, sino en la sabiduría de vivir en armonía con ellas y en el coraje de asumir la responsabilidad cuando, por error o arrogancia, las quebrantamos. El universo opera sobre la acción y la reacción. Nuestras vidas también. Asegurémonos de que nuestras acciones estén informadas por la comprensión, para que las reacciones que generemos en el mundo sean de armonía y no de caos. Y así, queridos amigos, concluye esta historia de equilibrio roto y dolorosamente restaurado. La travesía de Leo nos muestra que la curiosidad es el motor del progreso, pero sin el freno de la sabiduría y el respeto, puede llevarnos a precipicios de consecuencias impensadas. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha transportado a ese valle donde la física late como un corazón, si has sentido el vértigo de Leo al enfrentar las fuerzas que desató, entonces ha cumplido su propósito. Historias como estas son las que buscamos traer a este canal. Relatos que no solo entretengan, sino que dejen una semilla de pensamiento, una pregunta en el aire. Por eso te pido, si aún no lo has hecho, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo episodio, donde exploraremos otro misterio, otra ley, otro, ¿qué pasa si?, que pondrá a prueba los límites de nuestra comprensión. ¿Qué tal una historia sobre lo que ocurre cuando alguien intenta escuchar la teoría de la relatividad? O las consecuencias de mirar demasiado tiempo al vacío cuántico. Comparte este video con esa persona que sabes que amaría perderse en una buena historia. Envíalo a tus grupos, coméntalo en tus redes. Tu apoyo es lo que permite que este canal siga creciendo y que podamos invertir más tiempo y recursos en traerles narrativas cada vez más elaboradas y conmovedoras. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál crees que fue el momento más crucial para Leo? ¿Su toque inicial o su decisión de intentar comprender para reparar? ¿Qué ley o principio te gustaría que exploremos en un futuro episodio? La comunidad que construimos aquí es parte esencial de esta aventura. Un abrazo enorme y hasta la próxima historia. Recuerden, la curiosidad es un don, pero la comprensión es su guardián. Cuídense y nos vemos en el próximo viaje. Y así, queridos amigos, concluye esta historia de equilibrio roto y dolorosamente restaurado. La travesía de Leo nos muestra que la curiosidad es el motor del progreso, pero sin el freno de la sabiduría y el respeto, puede llevarnos a precipicios de consecuencias impensadas. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha transportado a ese valle donde la física late como un corazón, si has sentido el vértigo de Leo al enfrentar las fuerzas que desató, entonces ha cumplido su propósito. Historias como estas son las que buscamos traer a este canal. Relatos que no solo entretengan, sino que dejen una semilla de pensamiento, una pregunta en el aire. No te pierdas las próximas historias. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver cada nuevo episodio. Tenemos muchas más historias preparadas sobre misterios científicos, leyes del universo alteradas y aventuras que desafían la realidad.